para el día de hoy. Primero, ratificar la audiencia respecto de establecer el artículo 46.2 de la ley 7/1975 del 2 de abril de la palabra. A mí me gustaría una cuestión de orden, antes de empezar el pleno, señalar que tanto en mi caso como en el caso de mi compañera, y no sé si el resto de compañeros de la oposición, yo he recibido la convocatoria un viernes a las 5 de la tarde. El caso de mi compañera el sábado a las 4 de la tarde. Lo que quiere decir que en ninguno de los dos hemos podido ver el expediente. Por lo tanto, adelantamos que una vez explicado pediremos un receso, aunque sea de 5 minutos, para poder valorar y definir la votación. Es un tema de la policía. La policía tenía las notificaciones después por la mañana. Independientemente de eso, creo que las notificaciones por correo electrónico salieron. Sí, pero vamos a ver, sabemos que la notificación es la que es, yo dejo constancia porque creo que también a quien corresponda pues habrá que señalarlo, porque tampoco es normal, ¿no?, que recibamos la convocatoria ya fuera incluso el plazo de poder ver un expediente. Simplemente para dejar constancia y para que se tengan en cuenta y se tomen las medidas oportunas. Simplemente eso. ¿Desde el correo electrónico tuvieron algún problema con la...? No, que yo sepa de correo electrónico no, es verdad que no, pero claro, lo que menos esperábamos es que fuera a llegar una convocatoria de este tipo. Yo lo reviso, pero bueno, sabemos que a veces uno no está tan pendiente del correo como debiera, pero la convocatoria oficial fue así, y yo simplemente es dejar constancia para que se tome en consideración y se tome la medida oportuna, ¿vale? Señor director, habla el tema de la rectificación de la urgencia porque el motivo. El primer punto, como es una sesión extraordinaria y urgente, se va a tratar solo este asunto, no se puede tratar ningún otro. El primer punto es la ratificación de la urgencia de la sesión a los efectos establecidos en el artículo 46.2b de la ley 7/2005 de 2 de abril, que basa en el régimen local. La urgencia está justificada porque hay que mandar el PDF del certificado del acuerdo antes del 30 de octubre. El aplicativo se colgó el 6 de octubre con posterioridad al pleno anterior, con lo cual no se pudo incluir en el pleno anterior. El aplicativo informático donde hay que colgarlo. Del 6 de octubre fue la fecha de apertura y está abierto hasta el 31 de octubre. Sería, simplemente ese dato sería para la urgencia. Vale, perfecto. ¿Por unanimidad? Sí. Nosotros tuvimos en contra. Vale. En contra. Entonces, solo. En contra. Punto 2, lo decimos, lo explica el señor director, 5 minutos de receso y... Simplemente para valorar. Muy bien. Punto 2, solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del régimen especial de reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva de la acreditación en tributos del Estado del año 2013. Tiene la palabra, señor interventor. La disposición adicional décima del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, entidades locales y otras del sector económico establece un régimen especial de reintegro de los saldos que resulten a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al año 2013. Establece un régimen especial. Mediante escrito de fecha del 31 de julio de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó a este ayuntamiento que su liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013 era de un importe a reintegrar de 119.699,01 euros. Según el apartado segundo de la disposición adicional décima del Real Decreto Ley 17/2014, anteriormente citado, la aplicación del régimen especial de reintegro requerirá la presentación de la solicitud por las entidades locales, que deberá ser aprobada por el Pleno de la Corporación Local, y se remitirá por el interventor o secretario interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con anterioridad al 1 de noviembre de 2015. La aplicación solo va a estar hasta el 30 de octubre. 31 de octubre. Por consiguiente, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el régimen especial de reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al año 2013, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima del Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Dar traslado del presente acuerdo, segundo, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con anterioridad al 1 de noviembre de 2015. Muy bien. Yo tengo una pregunta, no he visto el expediente tampoco, pero no ha sido por la misma cuestión de información, sino que por lo que veía que se me comunicaba en el tiempo. La pregunta es,
Se supone que nosotros ahora tendríamos que devolver este dinero que nos reclama el Estado, ¿no? Se supone que en su momento, cuando recibimos esa cantidad, no estaba la liquidación correctamente hecha, o porque es que yo no acabo de entender por qué. A ver, la liquidación de la participación en tributos del Estado la hace el Estado, nos va entregando todos los meses una cantidad. Entonces los cálculos los hicieron mal. Lo mismo pasó en 2008 y en 2009. Nosotros estamos devolviendo una cantidad todos los meses de 2008 y 2009. 2010 salió a favor nuestro, nos dieron, es lo mismo que el REFE del Cabildo. Ellos liquidan a final de año y entonces salen a devolver o a reintegrar. Si normalmente se hace un 75% de lo que nos han dado el año anterior. Entonces dice, bueno, pues nosotros vamos a prever que en el próximo año, por ejemplo, ahora estamos recibiendo 2015, ¿no? Sí. Entonces ellos prevén que van a cobrar lo mismo en 2014. Eso lo cogen el 75% para cubrirse en salud y eso lo dividen entre dos y nos lo van dando. Al final del año hacen liquidación. Pues en el 2015 el Estado recaudó tanto. Con lo cual, como a ustedes ya le hemos dado esta cantidad a cuenta, la diferencia nos la abonan o nos la exigen. Entonces esto vino en julio, pero todavía uno se mete en el SIR local, donde aparecen las deudas del Estado y no aparece el 2013. Nos lo comunicaron por escrito. Entonces, el régimen general de devolución es en 3 años, sin intereses. Y este régimen especial es en 10 años, 120 mensualidades, sin intereses. Entonces, esto lo único que va a suponer es que vamos a tener más liquidez, porque vamos a devolverla al Estado. El Estado no nos cobra intereses porque ellos entienden que fue un error de cálculo, pero que tampoco depende de las circunstancias. O sea, la gran crisis fue en el 2008 y es lo que estamos devolviendo en 2008 y 2009. A partir de ahí ha sido todo positivo. Este 2013 ha sido una sorpresa, pero ha venido negativo a muchos, por eso han adoptado esta medida. Pero esta medida, si bien lo sacaron, todavía no estaba el aplicativo porque lo estaban elaborando. Y se supone que nos vamos a acoger a esas 120 mensualidades, y para devolverlo, ¿de dónde vamos a sacar el fondo? No, lo que hacen es, lo que nos ingresan nos quitan. O sea, de lo que nos tienen que ingresar nos van a ir reteniendo. O sea, actualmente viene el ingreso mensual, participación en tributos del Estado 2015, y dice menos descuento, devolución negativa 2008, menos devolución negativa 2000, y ahora aparecerá, estamos devolviendo 2008 y 2009, aparecerá 2013. Pero será menor la cantidad si devolvemos en 10 años que si devolvemos en 3. Claro. Pero no sabía exactamente si era un fondo que había que consignar, si había que ahora yo tengo anotar o ya que... Gracias. Sí, ellos querían un recurso. ¿Ya lo tienen? ¿Necesitan ellos? Sí. 5 minutos. Bueno, en primer lugar, a mí sí me gustaría disculpar a Miguel Ángel, que está fuera incluso de Canarias, del país, y no puede participar, eso no está con nosotros. Entonces, a mí sí me gustaría leer brevemente, entendiendo que la solicitud que se presenta en este pleno extraordinario, ¿no?, el régimen especial, es una medida para facilitar la liquidez. Entonces, lo primero que debería acreditar el grupo, el interventor en este caso, es la necesidad de que la devolución de los 119.669,01 euros se aplace porque efectivamente el ayuntamiento tiene problemas de liquidez. Sin embargo, de acuerdo a los datos del ayuntamiento, tal y como se puede confirmar en la página web del Tribunal de Cuentas del 2014, el ejercicio se cerró con un resultado presupuestario de 1.449.000 euros. Un remanente de tesorería de 1.689.740 euros. O sea, con casi 2 millones en la cuenta. En este sentido, no entendemos desde Unidas se puede dar solicitud. Por otro lado, ya que la normativa relativa al régimen especial exige que en el año 2015 se prevea cerrar el ejercicio con capacidad de financiación, objetivo de estabilidad presupuestaria, y cumpliendo con el límite de deuda, sería necesario que el interventor dé una estimación a este pleno, sin que por ello estemos pidiendo que usted sea brujo, ¿no?, como comentó en el anterior pleno, sino que responda como interventor, de cómo se va a cerrar el ejercicio, ya que entendemos que debe existir un informe del interventor donde se analicen esos cálculos. En cualquier caso, si acabamos el 2014 también económicamente, nos resulta difícil que si este año existe capacidad de financiación, se necesite tal aplazamiento que va a agravar a corporaciones futuras. Entonces, desde Unidas se puede, vamos a votar en contra un poco atendiendo esta argumentación. Muy bien.
No entiendo que grabar en va a ocasionar generaciones futuras en la medida que no tiene interés. No supone pago de intereses, simplemente principal, y por supuesto que podríamos cancelar, igual que podemos cancelar los préstamos que tenemos. Pero el motivo simplemente que es la posibilidad, se nos plantea la posibilidad, el gobierno nos da la posibilidad de aplazarlo para tener mayor liquidez, y por supuesto que no tenemos ningún problema de liquidez actualmente, gracias a Dios, pero en la medida en que se nos ofrece la posibilidad de usarlo. No hay que justificarlo, no hay como otras medidas, por ejemplo, para pedir el acogimiento al fondo a los fondos especiales que ha establecido el gobierno. Se exige una falta de liquidez. No es nuestro caso, por eso ni siquiera nosotros podemos entrar en la plataforma. Cuando te metes en el ordenador vas a pedir esos fondos, nosotros no podemos ni entrar porque nos dicen, no, ustedes no tienen esa necesidad. Esto no. Esto de hecho incluso el único requisito es tener una cantidad de volver, porque si no, no podías entrar. Entonces entras en el aplicativo con las claves y sales. Entonces te dicen simplemente, quieren devolverlo en 3 años, 36 mensualidades o 120 mensualidades, sin intereses ninguno. O sea, es simplemente para tener mayor liquidez, pero si consideran que no hay ningún inconveniente. No hay que justificar la falta de liquidez porque de hecho nosotros no la tenemos. ¿Alguna cosa más? ¿Fran? No, en principio La nada. votación. Nosotros votamos a favor porque entendemos que si tenemos que devolver el dinero, pues hay que devolverlo de una forma o de otra. ¿Ustedes? Como lógico. A favor también, Sí, a favor. y en contra, pues nada. Señora secretaria, por favor, explica el resultado de las votaciones, porque siempre tenemos problemas con la Sí, ahora mismo estaba terminando de que no toman buena nota de las votaciones. a favor del Grupo Municipal de Coalición Canaria, el del Grupo Mixto a favor las concejales del Partido Popular, 2 votos, a favor los concejales del Partido Socialista, 2 votos, y en contra la concejal de Universidad de Sausal, 1 voto. Muy bien, buenos días a todos y a la votación. Muchas gracias.